Y bueno, pues vamos al lío de lo que os voy a hablar, la evaluación de las conductas motrices. Y escuchando a Alfredo, yo decía, jolín, pero si es que está contando lo mismo que voy a contar yo. Entonces, pues espero que, a pesar de que se repitan algunos conceptos y algunas ideas, saquéis algo en claro, o por lo menos la forma en la que yo todo esto que cuenta la RAD lo llevo a mis clases de educación física. Sin duda, el título, la evaluación de las conductas motrices de los principios operacionales a los instrumentos de evaluación, es bastante ambicioso para 50 minutos, una hora. Entonces, bueno, pues voy a tratar de daros pinceladas, ideas y sobre todo trasladaros cómo es el proceso de razonamiento que sigo para diseñar pues algunas de las sesiones, unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, y luego dar una pincelada, el proceso de razonamiento que yo sigo y sobre todo cómo acabo ese proceso de razonamiento creando un instrumento de evaluación. He hablado muchas veces con Raúl Martínez que claro, es que al profesorado hay que enseñarle a pescar, pero es que claro, hasta que coges un pez pasas mucha hambre, con lo cual creo que es fundamental enseñar a pescar, es decir, todos esos razonamientos para poder crear tus propios instrumentos, pero hasta que eres capaz de esto es importante también tirar de algunos recursos ya creados en los que tú puedas implementar adaptándolos a tu contexto. Y esa es un poco la idea de hoy, es daros alguna idea sobre cómo bueno, pues razonar todo esto y luego daros también algunos recursos. O sea, ¿por qué? Vale. Bueno, pues lo que os vengo a contar es la educación física que trabajamos en mi instituto, y es una educación física que pasa por comprender que la acción motriz es el eje vertebrador de la educación física, y una educación física que no es comprensible si no es de esta forma, y a partir de la cual surge el trabajo de todos los elementos que hacía referencia Lander antes, transversales, de salud, de comportamiento, de actitudes, pero siempre partiendo desde la acción. No tiene sentido, yo no sé trabajar de otra forma. Y esta forma es la que he transmitido un poco a todos los miembros de mi departamento de educación física, que la verdad es que es relativamente sencillo, porque uno de ellos, que está aquí hoy, también estudió en el País Vasco, con lo cual, aquí en el libro de editorial, con lo cual tiene cierto pozo. Y luego el resto de profesorado que compone el departamento, que somos pequeñitos, somos 4, pues también han entrado rápidamente a comprender que realmente la educación física tiene que ser esto, ¿no? Os pongo el libro de Praxeología Motriz, el léxico, porque para ilustrar un poco desde dónde me voy a dirigir para hablar de la educación física, porque es un libro que para mí es fundamental, es un libro para mí de cabecera, está en mi mesa del despacho y está allí porque es que no hay semana que no rebusque o relea o trate de aplicar alguna de las ideas que observo en el léxico, ¿no? Entonces lo pongo allí porque es mi libro de cabecera. Por otra parte, os voy a hablar de una educación física actual con los textos normativos, con los textos non-LOE. Y sobre todo, una educación física real, una educación física de patio. De hecho, si fuera pantalón corto, pues llevo la marca del calcetín, como muchos de vosotros. Bueno, aunque aquí no sé si habéis puesto pantalón corto todavía. En Zaragoza sí. Y bueno, la marca de la camiseta es decir, una educación física muy real, muy pegada a la vivencia real, ¿vale? Pero no siempre fui así. No siempre la educación física que os voy a contar hoy la implementé de esta manera. Yo un momento que mi cabeza hizo clic y fue el momento en el que, tras varios años de ejercicio profesional, yo estoy en el patio del Insti y veo a un compañero que estaba llevando a cabo una sesión de fútbol dentro de una unidad didáctica de fútbol. Y os voy a contar el ejercicio porque seguro que lo reconocéis. Tenía la clase dividida en 5 grupos, cada grupo tenía un balón. Cada grupo se situaba delante de una hilera de conos y entonces el ejercicio consistía en hacer circulación con el balón zigzag por los conos, al principio con la pierna derecha, luego con la pierna izquierda, luego con el interior, luego con el exterior, luego cambiando el interior y el exterior de una pierna y de otra,
luego desplazando para adelante, luego para atrás, luego en sprint, es decir, todas las variantes que os podáis imaginar de esa situación. La sesión empezó con ese ejercicio y acabó con ese ejercicio. Esa fue toda la sesión. Y yo, mirándolo desde fuera, observando y conociendo el tipo de alumnado que estaba desarrollando esta sesión, un alumnado con una mochila de problemas sociales tremendos, un alumnado que para ellos y ellas venir al instituto era un regalo, porque era salir de ese entorno social tan desfavorecido para sentirse como un igual más, y era una oportunidad de aprender. Y yo lo miraba y decía, bueno, y entonces estos chicos y estas chicas, ¿qué han aprendido hoy? Con esta mochila social que tienen, ¿qué aprendizajes tienen hoy que les valga para sus vidas? Que les aporten algo, más allá del pasar el rato y el divertirse. Y entonces, esta sesión, este día que yo me quedé observando y razonando, coincidió que estaba en plena elaboración de mi tesis doctoral con Raúl Martínez de Santos, que todo el que haya estudiado en el IF de Vitoria sabrá quién es, la asignatura de primero. Además, había descubierto ya el blog de Alfredo Larraz. Resulta que en mi departamento de la Universidad de Zaragoza pues, había oído hablar de un tal Miquel Chivite, que está por aquí sentado, y ya había como demasiadas luces que me estaban indicando que repensara las cosas. Entonces ese momento fue un momento de crisis existencial, porque te das cuenta que es un momento de cambio y que lo que has hecho hasta ahora, pues quizá no ha sido todo lo correcto. Y yo tuve la suerte de estudiar pues Raúl en primero, Oidui pelota vasca, Joseba Celeste en la asignatura de juegos, o sea, es decir, Julen en la asignatura de fútbol, es decir, asignaturas con un carácter muy marcado praxeológico, pero que luego cuando me incorporo a la función docente, pues parece ser que olvido, ¿no? Y ese momento fue un momento difícil porque es un momento de cambio y donde todas las estructuras de lo que tú concibes que es la educación física tiemblan. Y tiemblan y se caen. Y entonces tienes que volver a construir. Y tienes que volver a construir y atreverte al cambio. Y esto no se hace de hoy de un día para otro. Pero sí que es importante que os quedéis con la idea de que el cambio es lento, y os animo a probar y a salir y a que vuestros quizá algunas ideas sobre la educación física tiemblen para atreveros, Gracias a eso yo hoy me doy cuenta de que creo que estoy en la senda más correcta de la educación física. Y la educación física, como bien nos decía Alfredo, una María, como dice Alfredo, pues resulta que estamos dentro de un sistema educativo con otras tantas asignaturas de diferente índole, pero que todas las asignaturas apuntan hacia uno de los fines, hacia el fin de la educación básica recogida en el Real Decreto, ¿vale? Y nos habla pues, de un desarrollo integral de la persona, unos aprendizajes, un desempeño de competencias de diferente índole, es decir, un gran fin de la educación. Tenemos peso en la formación básica de nuestro alumnado. Luego, tenemos que pensar que nuestra asignatura, ¿por qué es grande? ¿Por qué podemos aportar a este fin? ¿No? Aunque el resto de compañeros o de la opinión pública nos considere una María. No lo creo así, evidentemente. Bueno, pues, claro, nuestro día a día es este. Nuestro día a día es el grupo, es el pabellón, es el patio, es este movimiento. Y solo podremos, o yo por lo menos solo puedo entender la grandeza de la educación física si la entiendo como un proceso de intervención sobre las conductas motrices de mi alumnado. Y todo ello pasa por entender que la acción motriz es el eje vertebrador y es la punta de lanza de la educación física. ¿De acuerdo? A partir de aquí surgirá todo. Bueno, bien, esto pues, está claro, pero es que mi realidad sigue siendo esta. Y aquí, entre acción motriz, conducta, comportamiento, principio, regla de acción, aquí hay un batiburrillo de cosas que poner en orden. Bien, porque claro, yo cuando voy a mi sesión, yo tengo esto. ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, pues vamos a ver qué puede estar pasando. Pues aquí tenemos a un defensor que en este momento nos está pensando, pues no puedo dejar que pase y ir a robarle el balón en bote. Bien. El que tiene la posesión de balón buscará el espacio sin defensor para lanzar. Separaré el balón del defensor para que no me lo quite. Es decir, está la posesión del móvil la tiene alejada del defensor. Por lo tanto, pues ya está ya nos está transmitiendo que hay un proceso cognitivo. Van dos defensores a defender a Martín. Tendré que ayudarle buscando un espacio donde me vea y me pueda pasar si lo necesita. Si supera a mis compañeros, iré a defenderle y mientras vigilo a mi par sin balón. Todos estos procesos deductivos que están sucediendo en nuestro alumnado ocurren de verdad. Porque cuando no ocurren, nosotros lo vemos. Lo estamos viendo. ¿Por qué sé que esto ocurre? Porque les he preguntado. Como nos decía Alfredo, pregúntales. Pregúntales. Y todos estos procesos deductivos del alumnado, al final, es esto que estamos hablando de la grandeza de la educación física, de los aspectos cognitivos, de los aprendizajes cognitivos. Pero yo como profesor, yo no me puedo entrar en sus cabezas. Entonces, ¿yo qué es lo que observo? Pues yo lo que estoy observando es un desmarque con balón protegiendo el balón en el bote, un robo de balón en bote, un desmarque sin balón y un apoyo para el pase, un posicionamiento en el paralelo de la portería en el caso del portero. ¿De acuerdo? Luego, por una parte tenemos los procesos cognitivos que se desarrollan en los alumnos dentro de una situación motriz y por otro lado tenemos lo que observamos nosotros como profesores, que son los comportamientos motores. ¿Vale? Luego, estos elementos de acción motriz, comportamiento motor y conducta motriz son con los que vamos a estar jugando. La acción motriz como eje vertebrador en el centro de la sesión. El profesorado observamos el comportamiento motor de nuestro alumnado. El alumno desarrolla su conducta motriz y el profesorado en ese momento podemos intervenir sobre esas conductas motrices. Pero lo que nosotros observamos son comportamientos motores. ¿Cómo vamos a incidir? Pues a través de esos signos que estamos viendo, de esos comportamientos motores. Ya, pero esto que me cuentas es muy fácil, pero claro, mi sesión es esta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora el profesor qué? Porque claro, aquí pasan muchas cosas. Y me asaltan dudas como, ¿pero qué tengo que observar? ¿Qué tengo que esperar de mi alumnado durante la acción? ¿Sobre qué tengo que intervenir? ¿Qué feedback tengo que dar? ¿Cuándo tengo que intervenir? Es decir, al final, ¿cuál es mi papel en la sesión? Bien. Bueno, pues avanzamos más allá y para esto pues nos vamos directamente a los rasgos pertinentes de la lógica interna, que son tres. La presencia y ausencia de compañero, la incertidumbre del medio, el compañero y el adversario. La presencia y ausencia de cada uno de estos elementos, Pierre la desarrolla en sus dominios de acción que todos conocemos. Y os pongo el simplex S3. Pero tenemos la suerte de que personas como Alfredo, como Pere la Vega y Lagardera en Lérida hacen una adaptación de estos dominios de acción y nos lo llevan a nuestro currículum y hacen una adaptación al ámbito escolar. Y entonces resulta que en vuestro currículum tenéis estas 6 competencias. Si veis, la primera la he quitado porque estoy atendiendo a las competencias que hacen referencia a los dominios de acción. Y digo tenemos, y me incluyo en plural, porque somos dos comunidades, Euskadi y Aragón, las que hemos podido darle una orientación hacia la pertinencia y la especificidad de la educación física en sus competencias específicas. Bueno, en Aragón no tanto en las competencias específicas, sí en los criterios y saberes, como luego veréis. Y tenemos mucha suerte porque no nos hemos perdido en esas otras cosas, ni en modelos pedagógicos que nos daría para otras 2 horas de charla, ¿no? Nos hemos centrado en la pertinencia y en la especificidad de la educación física. Y aquí sentiros con suerte. Sentiros con suerte, porque creo que estamos en la senda correcta. Bien, tenemos esos dominios de acción que sabemos que son grandes familias de prácticas que comparten esos rasgos de lógica interna, ¿vale? Y estas grandes familias de práctica, como comparten esos rasgos de lógica interna, podemos deducir que se rigen por los mismos principios de acción.
¿vale? Hay unos principios comunes en cada uno de los dominios, ¿vale? Por los que el alumno, cuando nos situamos en una situación motriz de ese dominio de acción, los va a tener que aplicar para solucionarlos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hablaríamos cuando hablamos, a lo que nos referimos, o a lo que me refiero, cuando hablamos de los principios de acción. Si vamos al léxico y buscamos principio de acción, pues he rescatado esta frase, que la tenéis referenciada, dice, y dado que el sujeto constituye el actor principal, la manera de cómo organice su acción motriz y los principios que aplique para lograr sus objetivos se van a convertir en el hilo de Ariadna que nos guíe por sus conductas. Y esto es del léxico, por eso es mi libro de cabecera. Por eso lo reviso y lo releo, porque cada vez que lo hago, pues me encuentro este tipo de perlas, ¿no? Que hoy me gustaría compartir con vosotros. Estos principios de acción están en el corazón de la transferencia, y me gustaría detenerme en esto del corazón de la transferencia. También está sacado del léxico, pero esto lo he puesto en práctica. Entonces, a través del trabajo en base a los principios de acción, podemos conseguir una transferencia entre aprendizajes de prácticas de un mismo dominio. Hasta aquí no os descubro nada. Es decir, y esto lo he hecho, si implemento una unidad didáctica en este caso, con primero de la ESO, de Colbol, y trabajamos unos principios operacionales, y dos principios operacionales trabajamos, dos o tres. A continuación, esos aprendizajes adquiridos cognitivos, en la siguiente unidad didáctica que planteo, que es la de balonmano, hay una transferencia directa. Es que no me tengo ni que detener. Es que ya puedo seguir construyendo. Por eso hay una transferencia de primer nivel, prácticas del mismo dominio. Pero es que también hay una práctica de una transferencia de segundo nivel. Yo planteo una unidad didáctica de juegos de lucha, dominio de posición, juegos de lucha, lucha cuerpo a cuerpo y a media distancia, y esos principios de acción, los principios operacionales que trabajamos, tienen una transferencia directa cuando luego llevo a cabo una unidad didáctica de balonmano en bachillerato, que ya trabajamos pues sistemas de ataque, sistemas de defensa, más que de ataque de defensa, y hay una lucha cuerpo a cuerpo, porque la defensa es más cerrada, porque el espacio a ocupar es más pequeño, donde ya hay un contacto y sobre todo en la zona del pivote. Y observo que los aprendizajes adquiridos en la unidad didáctica de oposición de juegos de lucha tienen una transferencia directa a prácticas de otro dominio, en este caso a la unidad didáctica de balonmano. Transferencia del segundo nivel. Pero es que aún hay una transferencia más grande si cabe, y esta sí que es la grandeza de la educación física, y es que existe una transferencia entre los principios operacionales y la vida real de nuestro alumnado. Y esto también lo he puesto en práctica. Un alumno que me llega a primero de la ESO, y os lo describo porque seguro que conocéis a alguno de este perfil. Un alumno disruptivo al máximo, un alumno que la competición la lleva a la máxima intensidad y donde la respuesta que tiene a ganar o perder es violenta. ¿De acuerdo? Exclusiones, partes, expedientes en primero de la ESO, uno tras otro. Bien, yo tengo que aportar algo. Y entonces es cuando me pongo a trabajar con él. Y entonces le doy clase primero, le doy clase segundo y le doy clase tercero. Y hago una intervención directa sobre él, en base a la acción motriz. No me he ido a otras cosas, ¿eh? No me he ido a... no me han dado por las nubes, no. En base a la acción motriz le he ido planteando situaciones donde los principios operacionales que hemos ido trabajando han desencadenado diferentes vivencias emocionales que hemos ido reconduciendo con variantes de los juegos donde él estaba jugando. Y poco a poco, un trabajo muy de hormiguita, hemos conseguido que en tercero de la ESO su comportamiento sea otro. Por supuesto, su personalidad es única, pero ya no es agresivo. Es un ejemplo de cómo asume la derrota, la victoria, anima al resto de compañeros a participar. Miquel, me miras, es Urco. Lo conociste en primero de la ESO. Tu amigo Urco. Ahora es un alumno ejemplar. Ahora es un alumno ejemplar, un alumno de los que quieres tener en el aula. Claro, esto es un trabajo
Ya está, que es mi ordenador, que se... Esto es un trabajo de hormiguita y muy sabiendo con qué cartas tengo que jugar en cada unidad didáctica, porque cada día la bomba puede estallar, hasta que haya varios días y varias unidades didácticas donde ya su comportamiento ha mejorado. Por lo tanto, hay una transferencia de lo que trabajamos en nuestro aula, en la educación física, en esos principios operacionales, que tiene una transferencia directa a la vida real de nuestro alumnado. ¿Bien? Y este es un caso extremo que os he puesto, que he aplicado, pero seguro que hay más. Es decir, en vuestra cabeza, si rebuscáis, seguro que hay más. Bueno, estos principios, si os dais cuenta, yo les llamo operacionales, porque tienen que ser operacionales, porque si no, simplemente sería una declaración de intenciones los principios de acción. Es decir, tienen que ser operacionales, porque si no, se quedarían, como decimos en mi tierra, en agua de borrajas, es decir, se quedarían y ya está. Y se traducen en operaciones observables. Y rescato otra de las frases que podéis encontrar también en el léxico cuando nos vamos al concepto de principio de acción. Bueno, pues el educador intentará que su alumnado tome conciencia de estos procesos abstractos, porque los principios operacionales para el alumnado son abstractos, y los incitará a identificar el tipo de problema a resolver, a elaborar mejores métodos de procesamiento de la información, a combinarlo todo con sus reacciones emotivas y reflexionar sobre sus estrategias de respuesta motriz. Estrategias de respuesta motriz. Que la palabra estrategia creo que viene, en nuestro currículum viene, y creo que en el vuestro también. Luego, fijaros cómo estamos hilando el concepto de principio de acción. Muy bien, esto que nos cuentas, María, es estupendo, pero es que yo sigo teniendo esto. Y aquí, ¿dónde veo yo los principios de acción? O los principios operacionales. Pues vamos a verlos. Partíamos de aquí, ¿no? Estos razonamientos deductivos del alumnado. Muy bien. Pues tenemos el principio operacional, control significativo individual del móvil, el que lleva el balón, que, si os recordáis, está botando alojado al defensor, está dirigiéndose a un espacio libre, la orientación está un poco regulera, pero está aplicando el principio operacional. Esto, trabajando esto con una hilera de conos en un zigzag, difícil, por no decir imposible. Conservación colectiva del móvil. La otra compañera que ataca que no tiene balón. Está observando un espacio libre. Está observando lo que está ocurriendo al compañero y va a tomar la decisión de ir a ocupar ese espacio libre para ser un apoyo. Conservación colectiva del móvil. Principio operacional. Y los que defienden también. Los que defienden desposesión e interceptación del móvil, en este caso. ¿Os veis? Esto en la acción ya es la bomba. En la foto se ve claro, pero en la acción ya veréis que luego pasan muchas cosas. Os he puesto el ejemplo de los chicos y chicas que estaban jugando a balonmano. Vale, y el resto de dominios, ¿dónde están los principios? ¿De dónde los sacamos? Nos iremos al libro de Alfredo, que tiene muchos ejemplos. Bueno, pues os doy dos recursos más. Uno, la Orden de Aragón. ¿Vale? Es la orden, la 1172/2022, en el anexo de educación física. Nosotros entendimos que había que ponérselo fácil al profesorado. Si queríamos que aplicaran principios operacionales, teníamos que ponerlo fácil. Y que dijimos, bueno, pues vamos a darle forma a los saberes básicos de principio operacional. Principios operacionales hay muchos. Y como los saberes básicos, los prescriptivos, es decir, lo obligatorio es lo que tienes en el currículum, pero tú puedes ampliarlos y completarlos. Luego, si yo te propongo, bueno, si te proponemos principios operacionales del dominio de individuales, que son prácticas que están muy pegadas a lo biológico y muy pegadas a una técnica concreta, yo te doy estos principios generales, pero tú los puedes concretar y contextualizar hacia tu unidad didáctica o hacia tu situación de aprendizaje. Por lo tanto, pensamos que, aunque luego tú puedes añadir más principios, mínimo te dábamos unos poquitos en forma de saberes para que tú pudieras empezar a trabajar y pudieras entender por dónde tenías que ir a implementar tus diseños de tanto unidad didáctica como situación de aprendizaje. De tal forma que si os animo a ir al currículum, y si no, pues yo creo que la semana que viene, sí, publicarán
en la revista Acción Motriz un resumen de nuestro currículum con los principios operacionales por dominios de acción con este formato de tabla, ¿vale? Y ahí tenéis claramente nuestros saberes básicos en forma de principios operacionales, ¿vale? De los que podéis guiaros si no sabéis qué principios aplicar, aunque con el libro de Alfredo también es un buenísimo recurso. Aquí lo tenéis unido en forma de saber, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenéis. Vale, pero hemos dicho que el principio operacional es muy abstracto para el alumno. ¿Cómo llego al alumno? Pues de la forma en la que tengo que llegar es a través de las reglas de acción. Esas reglas de acción, que también ha hablado Alfredo, necesitamos que el alumno descubra esos procesos cognitivos, descubra esa relación causa-efecto sobre su acción. Y si no lo descubre, podemos empezar nosotros a verbalizarlo. Esto es todo trabajo con el alumnado. Y poco a poco el alumno irá descubriéndolos y verbalizando. Pero necesitamos que esto ocurra. Y tenemos que ponerlo fácil. Tenemos que dejar que el alumno sea capaz de razonar. Y al principio, a mí esto me cuesta mucho. Con mi alumnado de primero de la ESO me cuesta mucho, porque vienen de una educación física que es muy diferente a esto. Entonces yo el primer día, cuando me presento y les digo, muy bien chicos, chicas, pues venimos a pasarlo bien, pero hay que pensar mientras juegas. Y se quedan así, ¿cómo hay que pensar? Si aquí lo que hay que hacer es correr, saltar y lanzar. No. Bueno, bien, pero pensando. ¿Cómo me lo monto? Pues lo que hago es establecer, por ejemplo, 2 tiempos de juego. Inicio el juego, 10 pases. Observo. Veo. Vale. Paro el juego. Yo ya sé qué principio operacional quiero trabajar con ese juego de los 10 pases. Paro el juego. A ver, ¿tú por qué has pasado a en este momento? Pues porque estaba cerca. Vale, ya, pero por algo mal habrás pasado. Bueno, sí, porque no hay ningún defensor en medio. Ah, vale. ¿Y tú tenías un defensor encima? No. Digo, entonces, ¿por qué lo has pasado? Puedes seguir avanzando un bote. Luego, ya estamos tirándole de la lengua al alumno para que establezca estos razonamientos deductivos y poco a poco te los llevas hacia el principio operacional que tú estás trabajando. Y ellos verbalizan las reglas de acción de ese principio operacional. ¿Vale? Elaboran su propio plan de acción. Al final, con todo el sumatorio de aprendizajes que tienen, son capaces de elaborar acciones complejas. Pero esto es lento. Esto es a fuego lento. Pero es muy gratificante. Bueno, volvemos a nuestro ejemplo. Hemos deducido los principios de acción. Vale, las reglas de acción. La del control significativo individual del móvil, el chico que está del peta amarillo. Bueno, si alejo el balón del rival, no me lo quitará. Y si no, lo cogeré para pasarlo. Regla de acción. La compañera que también ataca pero no tiene balón. Si me muevo el espacio libre, podrá verme el compañero y me pasará. Ese tipo de verbalizaciones busco. Ese feedback del alumno busco. Los que están defendiendo. Si no voy a por el balón, acabará lanzando a portería y puede conseguir gol. Si no me acerco al atacante, no podré robarle el balón. ¿Bien? Si queréis más ejemplos de reglas de acción, otro recurso. Una comunicación en un congreso hace relativamente poco sobre los 10 pases. Sobre cómo un juego de los 10 pases que todo el mundo lo conocemos, cómo se van introduciendo variantes y cómo se relacionan con principios operacionales y qué reglas de acción busco sobre esos principios operacionales en el juego en función de esas variantes que se van introduciendo. Esta comunicación parte de nuestro currículum de Aragón, que tenemos la suerte de que es un currículum, es un texto normativo, pero está ejemplificado. Tiene ejemplos de situaciones de aprendizaje. Y además también tiene bibliografía. Y eso me pareció la bomba. La bomba. Porque le estamos dando recursos al docente para que empiece a andar. Y a partir de allí pueda crear y sabe dónde buscar información. Entonces os animo a que, si queréis más información, vayáis al currículum. Y si no, pues ahí tenéis la referencia. Bueno, hasta ahora. Principios, conducta, acción, situación.
reglas de acción. No me detengo en el esquema porque voy a la evaluación. Pero era fundamental, o es fundamental, presentaros este marco desde donde abordar la educación física, porque si no, la evaluación que os voy a contar ahora no tendría sentido. Rápidamente, dos términos, evaluar y calificar. Por repasarlo. Evaluar. Evaluar, emitir un juicio y dar un valor, pero sobre todo que incida en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Calificar. Calificar esa nota incómoda con la que podemos clasificar a nuestro alumnado. Esa nota que en bachillerato está siendo nota, igual de incómoda, y en la ESO y en primaria ya es una nota, ya no es un número, como todos sabéis, pero que en parte también sigue siendo incómoda, por lo menos para mí. Como decía Alfredo, progresa adecuadamente para todos, o ya está. Es mucho más fácil. Cito esta definición de evaluación porque bueno, esto se corresponde o la realiza un profesor que se llama Javier Cortés de las Heras, que pues yo le conocí en unas jornadas de currículum que hubo en Soria en noviembre del 2022 a nivel nacional, y lo llevaron como experto en evaluación LOMLOE. Hablo de la evaluación en general. Y me pareció una pasada, cómo de bien supo transmitir lo que debía ser la evaluación, con ciertos toques críticos hacia la calificación también. Entonces, bueno, lo tenéis referenciado al final, tendréis en la bibliografía, tendréis el link del vídeo. Y además es que tuvisteis la suerte de tenerlo por aquí en noviembre del 2023, en la UPV, dando también una ponencia sobre evaluación. No sé si os enterasteis, pero tenéis también la charla de este profesor, la tenéis en YouTube y la tenéis luego referenciada. Pues para Javier Cortés de las Heras, la evaluación es un proceso que incluye la identificación, recogida y análisis de la información que el alumnado nos proporciona sobre su aprendizaje. Y os puede parecer una definición más sobre evaluación, pero para mí es muy potente. Le falta un detalle, pero para mí ahora mismo es bastante potente. Por otra parte, cuando vamos a LOMLOE tenemos que los criterios de evaluación son los referentes a los que tenemos que atenernos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los criterios de evaluación estarán al servicio del aprendizaje y nos permiten emitir un juicio sobre la adquisición de sus aprendizajes. ¿Vale? Esto a modo de repaso. Bueno, pues siguiendo un poco los elementos o el razonamiento que sigue Javier Cortés de las Heras en la evaluación, me lo he llevado a la educación física y es un poco lo que os voy a plantear. ¿Cómo obtenemos la calificación? ¿Cómo la obtenemos? Bueno, pues Cortés de las Heras nos dice que hay 4 elementos que tienen que estar alineados para que la evaluación y la calificación sea posible. Por un lado, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me monto? ¿Cómo monto la evaluación? ¿Cómo voy a facilitar la demostración de lo que saben hacer? Porque nosotros tenemos muy claro que la evaluación va a ser una demostración de lo que saben hacer, no de la ignorancia de nuestro alumnado. Porque tenemos compañeros que a lo mejor esto lo confunden. Entonces, tenemos que proporcionarle la forma en la que el alumno nos va a demostrar todo lo que sabe. Y estos son el diseño de las tareas de evaluación. Por otra parte, ¿qué han de saber? Pues, evidentemente, esto es prescriptivo, los criterios de evaluación. ¿Vale? ¿Cómo lo van a demostrar? ¿Qué evidencias del aprendizaje busco en mi alumnado? Y por otra, ¿qué nivel de desempeño han adquirido? ¿Qué saben hacer? Aquí vienen los instrumentos de evaluación. Entonces, cuando alineamos estos 4 elementos, ¿vale?, en una situación de aprendizaje o en una unidad didáctica, ¿vale?, hablamos realmente de que la evaluación tiene sentido y tiene validez. Y vamos a por un ejemplo. Por un lado, lo que tienen que aprender, criterio de evaluación 5.1 de vuestro currículum, ¿vale?, que habla de colaboración-oposición. ¿Qué tarea diseño para evaluar este criterio? Pues en este caso, partido de balonmano, que como os podéis imaginar es uno de mis deportes favoritos. ¿Qué es lo que busco del partido de balonmano? Pues busco que el alumnado evidencie su conducta motriz y yo, ¿qué es lo que voy a observar? Esos comportamientos motores.
que van a responder a esos principios operacionales que he trabajado. Y en ese partido de balonmano, donde ocurren muchas cosas, el alumnado es donde va a poner en evidencia todo lo que ha aprendido. Y qué nivel han adquirido, cómo sé yo el nivel que han adquirido. Pues fijaros, esta es una rúbrica, es uno de mis instrumentos de evaluación preferidos. Es una rúbrica, tiene 3 entradas, y esto es real. O sea, puedo sacar el iPad y esta es un copia-pega. No he diseñado esta rúbrica para presentarla ahora. Es la que utilizo. Pero fijaros, solo tiene 3 entradas. 3 entradas, sencillitas. ¿Y qué es esto de aquí? Estos son los principios de acción. Estos son los principios de acción. Y estos son los niveles. Y es muy sencilla. Muy bien, el proceso o no adquirido, aproximadamente. ¿Vale? Y a partir de aquí, si tengo que sacar ese número incómodo o esa nota incómoda, en lugar de plantear una rúbrica holística de cada competencia, como pues, se están orientando en algunas comunidades, bueno, pues de aquí formulo esta rúbrica y puedo sacar una nota. Y me vale. Pero es que esto también me vale para que impacte en el proceso de aprendizaje de mi alumnado. Profe, ¿y cómo va a salir el partido? Pues muy bien. ¿Pero y qué he hecho? Y le vas y le enseño y lo ven. Y para ellos a veces es un poco abstracto y lo explicas. ¿Vale? Y fijaros que ese ítem, que es el principio operacional, es lo que han evidenciado aquí y además está en relación a ese criterio de evaluación. ¿Bien? Y así cada uno de los ítems. Vamos con otro ejemplo. Badminton. Esta ya es una rúbrica algo más compleja porque es bachillerato. ¿Vale? Lo mismo. Tenemos lo que tiene que aprender, criterio 3.2, en este caso. Lo que yo diseño, es una competición de badminton, partidos cortos en grupos, esas agrupaciones son multinivel. A partir de ahí se establece una clasificación del primero al quinto y los agrupo por nivel, establezco grupos de nivel y se vuelven a enfrentar en ellos. Fijaros, hay una cantidad de partidos tremenda, son partidos cortos, 4 puntos. Pero me da la posibilidad de verlos con diferentes rivales y muchas veces, porque todos sabemos que rellenar esta rúbrica de los, no sé en qué ratios os movéis aquí, pero yo en bachillerato tengo 30. Ahora ponte a rellenar esto de cada uno de ellos. Pues es que es tarea compleja. Con lo cual, cuando llegas a esos partidos, como has trabajado sobre esos principios que están aquí, ¿vale? Tú ya sabes aproximadamente cómo juega tu alumno. Es más, yo en la primera evaluación los nombres de todos no los sé, pero sí que sé cómo juegan, perfectamente. O sea, sé describirlos y describirlas. Ahora, el nombre no lo pidas. Sé qué deporte hacen, eso me lo sé rápido, y sé cómo juegan, cuáles son sus características, qué principios los tienen asumidos, cuáles no, es decir, ¿bien? Luego, cuando llega la evaluación, me es relativamente sencillo porque he ido siguiendo el proceso de aprendizaje como tal, a partir del principio operacional. Y ese principio me lo he ido llevando hasta el final, que es lo que le evalúo. Y veo cómo ha mejorado, evidentemente. ¿Vale? Por eso, los elementos tienen que estar alineados. Y esto que parece de cajón de madera de roble, pues a veces perdemos la perspectiva. ¿Vale? Bien. Vale. Me quedan 10 minutos, ¿de acuerdo? Estoy. Bueno, me detengo en dos elementos de los que nos habla Javier Cortés de las Heras: el diseño de tareas, ejercicios y los instrumentos de evaluación, pero brevemente. Diseño de tareas. Bueno, pues se trata de proponer tareas pues, que me permitan obtener esas evidencias, ¿vale? Sobre el alumnado. Hasta aquí nada nuevo. Unas tareas que movilizan las competencias del alumnado, que esto ahora estamos muy de moda con la competencia. Y esas tareas, en educación física, para ese diseño de tareas somos aventajados. Tenemos otros compañeros que están más pegados al libro de texto y es muy difícil sacarlos del libro de texto, pero nosotros somos expertos, porque estamos todo el día diseñando tareas para nuestras situaciones de aprendizaje y nuestras unidades didácticas, aunque aquí ya no habláis de unidades didácticas, ¿vale? Luego, bueno, atreveros. Y
cojo también de la presentación de Javier Cortés de la sexta diapositiva, porque me parece muy interesante, hace una clasificación de las tareas de la evaluación. Nosotros, cuando planteamos en los ejemplos que he puesto, cuando planteamos una situación de partido de balonmano, de partidos de badminton, bueno, luego hablaré del rugby también, pues tiramos a este tipo de tareas, tareas de desempeño, ¿vale? Tareas que requieren, o sea, que el aprendizaje que adquiere la duradero. Y de ahí la transferencia. En el mundo del entrenamiento lo que rápido se gana, rápido se pierde. O eso me enseñó el profesor de entrenamiento, por mañana. ¿No? Algunos se ríen. También se lo enseñó a él, a ella. Luego, nosotros buscamos otro tipo de aprendizajes, mucho más duraderos. Pero claro, para poder llegar aquí, que es lo que yo quiero, esas tareas de desempeño, pasaré por aquí. Conocimientos con los que familiarizarse. Y estableceré tareas o diseñaré tareas donde obtenga chequeos, observaciones, diálogos, preguntas abiertas, preguntas cortas, orales. ¿Vale? Y estaremos conocimientos con los que el alumno empieza a familiarizarse. ¿Vale? Vamos a los instrumentos. Ejemplos. Esto sigue siendo de mi iPad, es un copia-pega. Y si alguno se lo quiere, se lo enseño. En este caso, en relación a vuestro criterio, competencia 6, criterio 6.1. ¿Qué es lo que evalúo? Pues aquí estoy evaluando con una lista de comprobación de cotejo estos ítems. Es una unidad de ética de orientación, identificar puntos de referencia del mapa de la realidad, descodificar el camino a seguir en función de los puntos de referencia establecidos y elaborar su plan de acción en función de la información aportada en el mapa. ¿De acuerdo? Y estos son los saberes básicos, es decir, los principios operacionales que los he contextualizado en la unidad de ética de orientación. Es decir, de aquí me los he traído aquí y les he puesto, me los he contextualizado con respecto a la unidad de ética de orientación. ¿Vale? Bien, una lista de control, creo que todos sabemos lo que es. Bueno, vamos a las escalas de valoración. Esas también las uso bastante. En este caso, competencia 2, criterio 2.2. Es una unidad de ética de habilidades gimnásticas. ¿Qué es lo que evalúo? Lo que evalúo son el enlace de las volteretas, alineación de fuerzas y segmentos para realizar el enlace de dificultades. Cómo de bien el alumno es capaz de enlazar dos volteretas seguidas, ¿vale? El puntal, alineación de segmentos para mantener el equilibrio, porque fundamentalmente si no hay alineación de segmentos en el puntal te caes, no mantienes el equilibrio. ¿Bien? Tercer ítem, enlace de voltereta equilibrio, cómo eres capaz de transformar esa energía que llevas de la voltereta en un equilibrio y además hay una fluidez, busco que haya una fluidez en la transición. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no estoy hablando de cómo de bonito le sale el puntal o de cómo de perfectísimo le sale el puntal, sino de esa alineación de segmentos. Y el alumno lo sabe, y la alumna lo sabe. Y trabajamos mucho, cuando trabajo, por ejemplo, habilidades gimnásticas, trabajo mucho en que ellos sean observadores y correctores del compañero o compañera. Y trabajamos en esta línea. Y toda la unidad didáctica va en esta línea, hablando de la fuerza, de la energía, de la transmisión de fuerzas, de la alineación de segmentos. ¿Vale? Y por último, las rúbricas. Un par de ejemplos. La primera, competencia 3, criterio 3.2. Estoy hablando continuamente de criterios de la ESO. También, como veis, es un pantallazo de mi iPad. 3 entradas solamente. Porque, claro, esta es de primero de la ESO. Pero 27 alumnos tengo primero de la ESO en cada uno de los grupos. Ahora ponte a evaluar a 27 con una rúbrica, como lo pongan muchos más ítems, no das. También os podéis imaginar que la evaluación no dura un día, dura varias sesiones, por lo menos un par. Esto es una unidad didáctica de formación, ¿vale? Y esto es en parte gracias a Obisbi, que esto me lo traje yo del IBEF y lo implementamos en Zaragoza y tiene un éxito perfecto. Bueno, 3 ítems, y fijaros que los 3 elementos, ¿vale?, hablan de principios operacionales del dominio de posición, desequilibrio espacial del rival durante el juego, desequilibrio espacial del saque y la capacidad para mantener la continuidad del juego. Y a partir de allí, pues 3 niveles. ¿Vale? Otro. Criterio 5.1 de la competencia 5, Rupitar. Lo mismo, control significativo del móvil, conservación colectiva del móvil y la interpretación del móvil mediante el tagging.
¿vale? El Rupitac, imagino que sabéis lo que es la cuestión del rutina del entorno escolar. Bien. Pues también, los 3 niveles, sencillo, como la presentación la tenéis, no me detengo. Y ahora me gustaría presentaros cómo todo esto de lo que hemos hablado tiene lo que yo denomino una ingeniería curricular, porque al final, bueno, al principio de curso, todos tenemos que hacer una programación donde tienen que ir todos los criterios, las competencias, la forma que evalúas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo por lo menos así me lo piden, y me lo piden por unidad didáctica. Por unidad didáctica. Luego, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me lo monto? Bueno, pues en este caso, es una unidad didáctica. Pero tener en cuenta que el concepto que manejo de unidad didáctica es simplemente una agrupación temporal de sesiones bajo una misma temática hacia un objetivo común. Punto. Y es lo que me ayuda a programar. De aquí a aquí unidad didáctica, de aquí a aquí unidad didáctica. ¿Vale? Y ahora veremos lo que entiendo por situación de aprendizaje y cómo las puedo conjugar. En este caso, los criterios, vuestros saberes, ¿vale? Y redactado los indicadores de logro. Que creo que para vosotros la concreción del criterio es un indicador de logro. En Aragón les llamamos objetivos. Aquí indicadores de logro, da igual, es lo mismo. Es la concreción del criterio. Es lo que necesitamos para que ese criterio tan, digamos, a veces tan amplio, lo aterrizamos en el aula. ¿Cómo lo aterrizamos? Pues lo aterrizo a través del saber básico. Y entonces me sale el indicador de logro rápidamente. Y los tengo muy claros, ¿eh? O sea, desde el criterio más saber y soy capaz de saber lo que estoy buscando. Y por supuesto lo que quiero evaluar. Y aquí os presento la misma unidad didáctica de rugby, pero con los elementos que hemos hablado de la evaluación y además dividida por situaciones de aprendizaje. En Aragón el concepto de situación de aprendizaje no es tan restrictivo como a lo que os están orientando por aquí. En Aragón el concepto de situación de aprendizaje es mucho más flexible, es mucho más laxo y permite al profesorado hacer diseños muy diferentes. Una situación de aprendizaje puede ser una tarea de una sesión, o puede ser una unidad didáctica, o puede ser que dentro de una unidad didáctica haya 2 situaciones de aprendizaje, como es el caso. En este caso hay 2 situaciones de aprendizaje. O puede ser un trimestre, también una situación de aprendizaje. Entonces para nosotros es un concepto muy laxo y que el profesorado puede adaptar muy bien a su contexto, a su forma de entender la educación en general, no solo la educación física. Por lo tanto, el diseño de la unidad didáctica de Rupitac lo hago con 2 situaciones de aprendizaje. Por eso os he dicho que la unidad didáctica es una agrupación temporal de sesiones de una misma temática, porque aquí tengo 2 situaciones de aprendizaje bajo una misma temática. Y en este caso, la situación de aprendizaje 1, competencia 5, con 2 criterios, el 5.1 y el 5.2. En azulito los indicadores de logro relacionados con el 5.1, en gris el relacionado con el 5.2. ¿Vale? Las tareas que diseño para la situación de aprendizaje y la calificación, y obtener esa calificación, es la que está en negrita, ¿vale? Las evidencias que busco, ese era otro de los elementos para obtener la calificación, los instrumentos y el porcentaje de peso que tiene esos instrumentos para evaluar luego la situación de aprendizaje, ¿vale? Y lo mismo la de abajo, pero fijaros que aparece otro criterio en otro color, que es el 1.7 de esta competencia que tenéis así un poco transversal, ¿vale? Y bueno, y también tiene su evidencia, su instrumento y su peso en la evaluación. Entonces, esta sería una forma de diseñar la situación de aprendizaje entendida dentro de una unidad didáctica de rugby, ¿vale? Tenéis en la diapositiva de antes los indicadores de, los indicadores de los tenéis aquí, el desarrollo en texto del criterio de evaluación y de la competencia. Y como me lo he llevado todo eso hasta la evaluación, ¿vale? A sacar ese numerito o esa nota tan incómoda que a veces tenemos que es un imperativo legal la calificación, realmente. ¿Vale? Luego la presentación la tenéis, o sea que lo que va haciendo fotos luego la tenéis. Y tenéis también un correo electrónico. Bueno, bibliografía. Y aquí vienen los recursos. Esto es de lo más interesante de lo que os he contado. Las 2 ponencias de Javier Cortés de las Heras sobre la evaluación. En un rato este verano, si os aburrís, pues os las podéis ver. A mí me parece
una buena forma de enfocar la evaluación. Un par de recursos míos. La aplicación de las reglas de acción, ese es el que os he puesto antes, que es una especie de aprendizaje del juego de los 10 pases. Y luego otra aportación a otro congreso que habla sobre las reglas de acción como apoyo para la evaluación entre iguales. Este fue un congreso sobre evaluación formativa, pero si empezamos a hablar de evaluación formativa tendríamos, por lo menos, necesito otra hora. Y bueno, esto es una experiencia que hice con Miquel y con Charo en el instituto. Miquel y Charo son profesores de la Facultad de Huesca y trabajamos sobre las reglas de acción en los juegos de frontón, en esa unidad didáctica de frontón que os he hablado. Y luego, como no, el léxico de praxeología motriz, que es el libro de cabecera y es el libro que hay que tener en la mesa. 3 iconos, por si queréis buscar más cosas, o por lo menos más recursos. No es que tenga un ego tremendo, sino que cuando yo empecé a pensar en todo esto, me faltaban recursos. Y me siguen faltando, y como me siguen faltando, los voy creando. Entonces yo le digo a Raúl que por favor que escriba algo de esto. Entonces, como Raúl no escribe así tan pegada al aula, pues nos toca el resto. Entonces, bueno, en Google Scholar está todo lo que he escrito, los recursos que podéis tener, en ResearchGate o en Northit. En cualquiera de las tres podéis encontrar recursos. Siempre hablo en estos términos. Es decir, no esperéis encontrar una publicación que hable de la educación física en otros términos. Y me he extendido, un time, ¿no? Bien, vale. Por mi parte, es un placer estar con vosotros, me dais mucha envidia que tengáis estas jornadas formativas. Espero que os hayáis podido quedar con algo, espero haberos transmitido para mí la claridad conceptual con la que me manejo en el aula y cómo llevo la acción motriz al aula, y no solo una utopía. Y con lo que os aporta Alfredo, ese libro maravilloso, y lo que os he podido contar yo, pues que espero que sea de vuestro provecho y utilidad. Así que... ¿Cómo empiezo con un alumno que no sabe ni siquiera hacer un pase? ¿Cómo le enseño yo a que, sin darle o ponerle en una situación en la que le pido algo parecido? A veces es una situación real, es decir, a mí me llega primero en la ESO, a miles de alumnas, y la experiencia en el dominio de la primera posición es nula, tienen de pasar contra una pared. Entonces, claro, luego ¿qué pasa? Que cogen un valor, y además les da miedo, les da lo que valor más muchas veces. Yo siempre empiezo con juegos, de hecho, cuando os pongo el resumen al final de la situación de rugby, y os pongo las tareas de las que se compone esa situación de aprendizaje, la primera tarea es un gavilán. El juego del gavilán, creo que lo conocéis todos, o parece que se llama de diferente manera. Es un juego de gavilán, pero ¿qué es lo que ocurre? Que ese juego de gavilán, como yo quiero que se trabajen ciertos principios operacionales, lo que hago es darle la cabeza para meter variantes y que se produzcan esos principios operacionales. Y juego a gavilán al principio sin valor y sin nada. Después ya meter un valor para que lo trabaje en bote, pero tampoco me gusta demasiado. Me nutro sobre todo de juegos que todos conocemos, y lo que hago es modificarles en parte las normas, pero modificar las normas no de ahora obligo a dar un pase picado, no, el pase picado tiene que ser una respuesta a una necesidad que el alumno ha detectado, y es que necesito dar un paso picado con la mano izquierda porque aquí hay un defensor, no porque yo te diga que pases picado. Entonces, todo eso me lo da toda la dimensión de juegos populares que tenemos, llevándomelos a la unidad ya que hay que trabajar y estableciendo diferentes reglas que me permiten enfocar el aprendizaje hacia esos principios operacionales en secundaria. Y me viene gente con bastante carencia, sobre todo de trabajo con los móviles, con el móvil, que se pierde en el espacio. Por eso empezamos con esos juegos. Y a partir de ahí ya puedes observar que tienes mucha información del alumnado. Puedo adaptar materiales. Cuando jugamos a frontón, el primer día tengo alumnos y alumnas que no son capaces de darle con la paleta de madera que tenemos, y a lo mejor jugamos con palas de pickleball. A lo mejor jugamos con algunos de ellos con palas de pickleball y bolas de pickleball, que son unas bolas así gordas.
Y si no tenemos, este año que he tenido una alumna acné por un nivel curricular de primero de primaria en primero de la ESO, ojo, con ella jugábamos con pelotas de foam y con la mano, porque el implemento molestaba. Pero el principio operacional, con ella, con adaptar la motricidad, me bastaba. Pero adaptamos todo lo que sea necesario. Luego acabamos jugando a balonmano. Y no solo eso. Acabamos jugando liga de recreos de balonmano, del primer y segundo de la ESO. Y se me inscriben a razón de unos 120 alumnos. Y hacemos liga de chicos y liga de chicas. 7 equipos de chicos, 5 de chicas. Y eso es un exitazo. Eso es un exitazo porque el aprendizaje que tienen en clase les hace competentes para luego situarse en ese partido de balonmano. Y ahí es donde les gusta. Y ahí es donde luego, oye, profe, ¿cómo me apunta al equipo de balonmano del INSTI? Porque tenemos equipo de balonmano y de voleibol, por las tardes. Y ahí ya esa competencia transversal de la vida activa, la salud, por ahí va entrando. Pero todo parte desde el principio de acción. Y desde ese aprendizaje, en base a los principios operacionales, con la organización de la organización, el alumno se siente competente para ello y yo le hago sentir competente. Mucho trabajo y lo acaban siendo. Entonces, no puedo empezar la casa por el tejado. Tengo que simplificar mucho el proceso de aprendizaje. Y esto es lento. Este aprendizaje no es rápido, es lento. Pero si tienes muy claro lo que tu alumnado tiene que aprender, es relativamente fácil de implementar. Otra cosa que no he dicho y que tenía pensado deciros, en nuestra clase de educación física, cuando situamos a los alumnos en una situación motriz, pasan muchísimas cosas y es muy fácil perderse. Entonces hay que educar también nuestra observación y por supuesto estar con 1000 ojos, porque mi amigo Urco, en tercero de la ESO, ahora es un alumno ejemplar, pero en primero tenía que estar con un ojo en la acción motriz y con otra a que no le diera la colleja al compañero. Bueno, esto ocurre, con lo cual, bueno, esto es la realidad, pero todo parte de la acción. No puedo entender la educación física si no es así. Así que